Muy bien, pues... Bueno, pues vamos a asistir, sí, un poquitín la presentación. Vamos a asistir a la primera ponencia de la mesa redonda del camino hacia una energía baja en carbono en Europa, pues a cargo de Javier Tarreta, que, como ya he dicho antes, el CEO de Atlantic Copper y además vicepresidente de Freeport McMoRan, siempre digo McMoRan, y presidente de Primigea. Adelante, Javier, cuando quieras, y muchas gracias por tu colaboración. Muy bien, buenos días, Vicente, y buenos días a todos. Muchas gracias a Confedem y a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid por invitarme a participar en esta webinar y en esta mesa, acompañado de gente tan preparada y tan conocedora de lo que vamos a tratar hoy. De manera que me siento muy a gusto aquí compartiendo todo lo que quisiera decir con todos ustedes. Tengo una presentación que voy a ir compartiendo a la vez que hablo con ustedes también. Se ve ahora entera, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, perfectamente. Sí, muy bien. Vamos a ver. Yo quisiera introducir esto que voy a compartir con todos por reflexionar sobre algunas de las características que se pueden considerar que han definido un mundo distinto, un mundo mejor, utilizando algunos parámetros y evidentemente son parámetros limitados y habría que manejar muchos más, pero son indicaciones que son válidas y que nos dan idea de dónde estamos. El mundo ha triplicado su renta per cápita desde el año 60 hasta ahora, el mundo entero, la media mundial. Evidentemente eso es impresionante, es decir, que desde el año 60 el mundo, el habitante medio del planeta ingresa el triple o el doble de todo lo que ingresaba, de todo lo que creció el mundo hasta el año 60. El crecimiento del año 60 ahora ha sido el triple, el doble, dos veces más de todo lo que había crecido el mundo y todos sus habitantes hasta el año 60, teniendo en cuenta que la población mundial ha aumentado muchísimo desde el año 60. Probablemente haya aumentado en 2.000 o 3.000 millones de habitantes. No tengo la cifra aquí ahora conmigo, pero de ese orden. La reducción de la pobreza es un indicador notable también. Desde el año 81 hasta el año 15, el porcentaje de habitantes del mundo que están en $1,90 de renta diaria o menos ha bajado del 42% al 10%. Esto es para estar, yo diría que más bien más esperanzado que satisfecho, porque 1,90 es una porquería, y perdón por la expresión, en cuanto a renta individual de la persona. Pero en cualquier caso estamos menos mal, el mundo está menos mal que hace 40 años. Lo que está claro es que el mundo desde hace 150 años, 160 años, con la abolición de la esclavitud, la igualdad de derechos o la tendencia a la igualdad de derechos de la mujer y el hombre, la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del año 48, la fundación, la creación de lo que es ahora la Unión Europea, con la Declaración de Roma, la construcción de una Europa de los ciudadanos, se ve que es una creciente preocupación por el ser humano en los últimos años que estamos contemplando. Y hay un cambio sustancial cuando el mundo se empieza a preocupar, desde luego Europa, quizá como pionera siempre en estas preocupaciones, se empieza a preocupar no solo ya del ser humano, sino del entorno del ser humano. El ser humano hay que ocuparse, pero si el entorno del ser humano empeora, pues el ser humano no puede ir a mejor.
aunque los indicadores digan otra cosa. Y esto se concreta más aún cuando el mundo y Europa, también como pionera, adquieren compromisos de mejora de ese entorno como el COP21 o el COP25 en cuanto a la lucha contra el cambio climático, respecto a la cual siempre no puedo evitar decir que hay que hacer una llamada de atención a que el criterio de prudencia prevalezca incluso entre aquellos que son negacionistas o que son escépticos respecto al cambio climático. Porque si no actuamos con criterio de prudencia, quiere decir que por si acaso el planeta se esté deteriorando y por si acaso ese deterioro es antropogénico, actuemos en consecuencia, porque a la vuelta de la esquina podemos tener un planeta destrozado y evidentemente no hay un plan B para un planeta destrozado. Y en este sentido, esos compromisos del COP21 y el COP25 y otros que he mencionado se traducen afortunadamente ya en planes o por lo menos en observación cuidadosa de fenómenos que ocurren también de forma natural, como es el crecimiento demográfico, como es algo que se facilita, quizá no es algo que se promueve, pero sí se facilita el fenómeno de la urbanización, de la transición de la población del campo a la ciudad con mejora de vida, y en esto tiene una medida también hoy día, por eso hablaba de una observación cuidadosa. La transición energética, eliminar gradualmente la dependencia de las fuentes tradicionales, concretamente de los combustibles fósiles para la generación eléctrica, y la electrificación que incluye, aunque no se limita al vehículo eléctrico. Todo esto vamos a ver que está medido o está hecha la predicción, y todas estas predicciones son tremendamente impactantes en el número. Y vemos cómo en el año 40 vamos a tener 1.700 millones más de personas residiendo en ciudades que hoy. Esto quiere decir que se van a construir 500 millones de hogares nuevos, van a ser hogares electrificados, con mucha más dependencia, mejor dicho, con mucha más utilización de la energía eléctrica en lugar de otras, incluyendo la climatización de los hogares, calor y frío, la sustitución de las calderas de combustibles fósiles por bombas de calor. Y evidentemente este fenómeno va a tener lugar sobre todo en Asia y en África. Pero la globalización va a hacer que evidentemente este fenómeno influya en el mundo entero. Y en esta transparencia se puede observar la evolución de las fuentes renovables respecto a fuentes tradicionales de aquí al año 40, y vemos como la que crece espectacularmente es la energía renovable y cómo otras descienden en general, y desciende especialmente el carbón como una de las más significativas fuentes a partir de combustibles fósiles. En cuanto a la electrificación y concretamente los vehículos, vemos en el gráfico de la derecha cómo las ventas del vehículo eléctrico por región aumentan de una forma geométrica, y en todas ellas, en algunas más que en otras, pero en todas ellas. Sin embargo, cuando observamos la predicción de cómo va a ser el parque automovilístico en el año 40, vemos que todavía va a predominar dentro de ese parque el stock de automóviles con motor de combustión interna. Es decir, que el aumento del vehículo eléctrico va a ser impresionante, va a hacer un tirón sobre distintas materias primas, concretamente metales, de una forma espectacular, pero va a haber todavía, entrará en descenso, pero va a haber todavía un importantísimo parque de vehículos de combustión interna que no va a dejar de crecer hasta el año 30 y algo, respecto a lo que es hoy día. A la hora de valorar qué
¿Qué impacto va a tener todos estos movimientos en el mundo? Yo me he concentrado en el cobre como ejemplo, porque es uno de los que más se van a ver afectados favorablemente por este tirón de la demanda. Y entre estos tres fenómenos, la urbanización, el crecimiento demográfico, la transición energética y la electrificación, va a suponer que de aquí al año 40 se van a necesitar 105 millones de toneladas más de cobre acumuladas que lo que es el business as usual. Hoy día recordemos que el consumo mundial entre cobre primario y secundario total es del orden de los 30 millones de toneladas año. Bueno, pues ese consumo se va a duplicar para el año 40 y en el periodo de aquí a entonces eso va a significar un consumo adicional acumulado de 105 millones de toneladas año, que es un número impactante. Voy a recordar que esto es impactante, pero es posible. Entre los años 97 y 2007, entre los años 97 y 2017, es decir, en un periodo equivalente de 20 años, en China el consumo acumulado de cobre por todos estos fenómenos y el crecimiento normal del país fue de 150 millones de toneladas de cobre acumuladas. De manera que esto ya ha sucedido. Nunca había sucedido antes de China, pero ya con China sucedió y ahora va a volverse a suceder, pero en el mundo entero. Y yo me permito hacer la observación de que creo que los mercados no reconocen todavía, no han reconocido, los mercados son muy cortoplacistas, por desgracia. Digo por desgracia que sean solo cortoplacistas y entonces solo reconocen aquello que va a tener un impacto mañana y no han interiorizado todavía en la valoración de los metales la necesidad, la demanda que va a crearse por estos fenómenos. Y eso tiene muchas consecuencias porque el hecho de que los precios no estén reconocidos o no estén reflejados o este fenómeno no esté reflejado en los precios, quiere decir que no hay una incentivación a nuevos proyectos y que el no haber incentivación a nuevos proyectos, los proyectos no arrancan o se demoran y por tanto que puede haber tensiones serias en el suministro de estos metales, aunque crezca el reciclaje, que va a crecer y mucho, aunque crezca la producción, que va a crecer, pero yo me temo que el hecho de que el mundo sea tan cortoplacista hoy día, tan especulador en definitiva, va a impedir que los precios de incentivación de nuevos proyectos los incentiven y por tanto tengamos la abundancia que deberíamos tener de aquí a entonces. Me paro aquí a hacer una pequeña cita de lo que es la contribución de los metales reciclados al cuidado por el medio ambiente y en concreto para la generación de gases de efecto invernadero y más en concreto del dióxido de carbono. Vemos cómo el acero en el mundo, el acero reciclado, el acero secundario, supone el 35% de la producción mundial y del consumo, lo mismo el aluminio, otro 35% y el cobre un 30%. Pero en la Unión Europea esos números son espectacularmente más altos. 56 en el caso del acero, 57 en el aluminio y 44 en el cobre, muy superiores al resto del mundo. Europa, de nuevo, pues va adelante, va en posición de cabeza en el cuidado por el medio ambiente, por el reciclaje, por el ahorro en la eficiencia en la utilización de recursos naturales y, desde luego, en la protección del medio ambiente a nivel mundial. ¿Qué quiere decir este grado de metal secundario en estos tres ejemplos y en otros metales también? El zinc también es importantísimo. Pues el CO2 generado en la producción de acero secundario, a partir de chatarra de acero, es del 58%, el ahorro de generación de CO2 o la disminución. En el aluminio el 92%, en el cobre el 65%. En el zinc también altísimo. Por tanto, la contribución de los metales no solo va a ser, se debe considerar desde el punto de vista de lo necesarios que son, sino desde el punto de vista de lo beneficiosos que son para el cuidado y la lucha contra el cambio climático en nuestro planeta. Y al llegar aquí querría hacer unas consideraciones de algo que llamo el trinomio carbono, energía e industria. El CO2 no conoce fronteras y por tanto no basta con que tengamos una Europa baja en carbono, porque no tendremos
por generar poco carbono en Europa no tendremos una Europa baja en carbono. Tenemos que tener un mundo bajo en carbono. Y bueno, se suele decir que sí, pero por algún sitio hay que empezar. Pues yo creo que no. Yo creo que hay que empezar por todos los sitios a la vez, porque si no nos vamos a estirar muchísimo y esos compromisos para el año 50 no se van a cumplir. Va a ser difícil cumplirlos en Europa, cuando menos en el mundo, como no se empiece a luchar ya con el vigor y con el convencimiento que lo hace Europa. Cuando se mira hacia la industria, incluida la industria de los metales, evidentemente, ¿qué debemos hacer en la industria para generar menos CO2? Bueno, pues en cuanto al CO2 directo, por la vía de la eficiencia, es decir, de consumir, perdón, de generar menos CO2 quemando menos combustibles o ninguno fósiles, y cambiar también de combustible, yendo incluso dentro de los fósiles, cambiar al gas, que genera menos que otros combustibles fósiles, menos dióxido de carbono, el hidrógeno, que no genera nada, y en cuanto a la generación indirecta de CO2 vía eficiencia de energía eléctrica en su consumo y en el aprovechamiento de calores residuales para autogenerar, y en la evolución no ya de las empresas, sino de los países donde las empresas operan, en el mix de generación, que, por cierto, en el cuadro de abajo que ahora voy a comentar, pues vemos como Europa, de nuevo, está a la cabeza del mundo. Y, por cierto, y España, dentro de Europa, por encima de la media europea. Entonces, ya que Europa es, y la industria europea, en muchos casos la más eficiente del mundo, o en cualquier caso, de las más eficientes en cuanto a energía consumida por unidad de producto tratado, de producto generado, la Unión Europea también es la región del mundo con mayor porcentaje de fuentes renovables en su mix de generación, y por tanto, con estos dos fenómenos podemos decir que Europa es la región del mundo que más contribuye a la generación, a la menor generación unitaria de dióxido de carbono. Y en este cuadrito de abajo vemos como Europa, con su 30%, es la región del mundo con mayor, y sobre todo la región industrial, ¿no? La región con peso en población, en industria, en generación de riqueza, con mayor porcentaje de energía a partir de fuentes renovables, superior a China, dentro de este 26% en China, una enorme parte, del orden del 70%, 60 o el 70% es hidráulica. En Estados Unidos el 17% y Japón el 14%. Es decir, por ejemplo, Europa es más renovable, más del doble en generación de energía eléctrica que Japón. Por tanto, creo que esa afirmación es válida. Y con esto, y con algún comentario más, querría señalar que realmente merece la pena, creo que merece la pena buscar recursos naturales en Europa, recursos mineros, explotar las minas, transformar lo que se obtenga en Europa, porque Europa es más eficiente que el resto del mundo. Por tanto, Europa se va a beneficiar porque va a depender menos del resto del mundo, pero el resto del mundo también se va a beneficiar porque Europa es más sostenible en su industria que el resto del mundo. Y por tanto, en Europa debemos cuidar la industria europea, por esto que acabo de decir y porque la industria europea es una fuente de riqueza, es un equilibrador de la economía absolutamente indudable. Y no es solo por el empleo que la industria genera, sino por el empleo que supone a la industria como tractor. Pongo un ejemplo, y perdón por poner un ejemplo de la empresa que tengo el honor de dirigir desde hace 30 años, Atlantic Copper. En Atlantic Copper tenemos 600 suministradores en Andalucía, 600 empresas suministradoras. Imagínense la suma de toda la industria, la cantidad de industrias en general, pymes, empresas, pymes, no solo de industria, sino de servicios también, como es natural, y de hostelería, etcétera, que la industria genera o para la que la industria es un tractor. Por tanto, creo que es necesario señalar esto. España en concreto tiene 40% de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, es decir, superior a la de Europa, a la media europea, y se dan unos
porcentajes en todos los metales, en un montón de metales. Tengo aquí la lista, pero de más del 60%, el 60 y el 90 y tantos por ciento de ahorro de generación de CO2 en metales por el reciclaje, de forma que la combinación de recursos naturales explotados, la transformación de los mismos y el reciclaje en Europa, que también está Europa en la cabeza del reciclado del mundo, como he mencionado antes, hacen que tengamos que cuidar, en mi opinión, en mi convencimiento, a la industria europea, tanto por ese cuidado contra el cambio climático, esa lucha contra el cambio climático y la transición ecológica, como por los beneficios sociales que supone una Europa industrializada, una Europa con una industria desarrollada, eficiente como lo es, y cada vez más eficiente, basada en la innovación, basada en el aprovechamiento de los recursos naturales y en el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Las preguntas luego ya las hacemos a través del chat. Vamos a pasar ahora a la siguiente comunicación. Muchas gracias. Perfecto. Pues nada, estaba diciendo que como representante de una empresa suministradora de energía, también tienes tu parte que añadir al tema. Así que adelante, sin más, y muchas gracias. Muy bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias a Confedem y a la Escuela de Ingenieros de Minas por invitar a EDP a hablar en esta sesión. Y la verdad es que la energía está un poco en el medio de todos los demás sectores y como tal pues tiene una influencia directa tanto desde la parte de energía primaria como de energía secundaria. Voy a intentar compartir la pantalla. Creo que me tenéis inhabilitada para la función de compartir. Mira a ver si me la podéis habilitar. Sí, Alfredo, por favor, puedes. Sí, ya está. Ahora. Vale, perdón. No sé si lo estáis viendo. Sí. Sí, bueno. Muy bien, bueno, pues los primeros mensajes yo creo que van un poco, son coincidentes completamente con lo que estaba comentando Javier antes, ¿no? Yo creo que tenemos un problema con el cambio climático, las emisiones de CO2, que es un problema global y que como tal requiere una solución global. Simplemente por recordar que tendríamos que alcanzar pues, el 1,5 grados, 2 grados con respecto a la era preindustrial, pero tal como vamos y si no hacemos algo bastante más dramático, todos los escenarios apuntan a que los incrementos de temperatura estarían entre 3 y 5 grados en 2100. Y bueno, pues eso es algo que no se puede, no se puede prever en realidad qué es lo que puede pasar, porque está fuera de cualquiera de las situaciones que ya hemos vivido hasta este momento en el planeta. El cambio climático también tiene que ver con el modelo energético que tenemos en la actualidad, ¿no? El modelo energético no es sostenible. Ya vimos antes en la presentación anterior la evolución de la población, de la actividad. Las energías fósiles representan el 80% de la demanda. Si todas las personas que ahora mismo hay en el planeta alcanzaran un nivel similar al de consumo que tenemos ahora, multiplicaríamos por 4 todo el consumo energético mundial. La contaminación, en fin. Yo creo que esta pintura global de que el modelo energético que tenemos no es sostenible es bastante compartida y yo creo que también no podíamos dejar pasar la ocasión de reunirnos hoy y no hablar del coronavirus de alguna forma, ¿no? Porque lo que hemos visto después de esta crisis es que ha tenido consecuencias sanitarias, económicas, sociales, pero curiosamente también ha tenido consecuencias para el CO2 y lo que ha pasado es que ha sufrido pues, una caída importante en las emisiones de CO2 en el planeta, ¿no? En 2019 se habían incrementado un 0,6% y se prevé que las emisiones mundiales en este momento caigan casi un 8% en 2020, a su nivel más bajo de la década. Eso no quiere decir que hayamos hecho algo positivo para reducirlas. Yo creo que es
el cese de la actividad económica, principalmente la reducción del transporte, el menor uso del carbón. Entonces, bueno, lo que se espera es que una vez que se recupere la economía, si no tomamos planes adicionales, pues estas emisiones volverían a remontar. Otro tema que yo creo que ya se apuntó antes, pero que a nosotros especialmente como eléctricos nos interesa mucho, es que evidentemente si queremos conseguir esa reducción efectiva, es que hay que trabajar en todos los sectores, o sea, no son solamente el sector eléctrico que elimine el gas o el carbón de su forma de generación y con eso vamos a resolver el problema. Para llegar a donde tenemos que llegar, que es a la neutralidad carbónica en 2050, todos los sectores se van a ver afectados. Reducir en 2030 un 50% las emisiones ya va a suponer un impacto muy importante en otras industrias y habrá que buscar otras soluciones para sustituir la producción de CO2 pues en el cemento, en la siderurgia, en los grandes transportes, por ejemplo, que tendremos que hacer alguna cosa. La Unión Europea ha fijado un objetivo muy ambicioso para los años 2020 y 2030. En 2020 ya conocíais el famoso 20-20-20 de reducción de emisiones, de renovables y eficiencia energética. Y ahora en 2030 tenemos unos objetivos todavía mayores, pues un 40% de reducción de emisiones, un 32% de energía renovable y un 32,5% de mejora en eficiencia. ¿Cómo vamos con respecto a estas previsiones? Pues la reducción de emisiones vamos bien, vamos a cumplirlo en 2030, pero si seguimos en la vía que estamos ahora, no vamos a llegar a la neutralidad carbónica en 2050, con lo cual sí que hay que hacer cosas adicionales. Respecto de las energías renovables, probablemente también la cumplamos, porque el incremento de energía renovable que ha habido en Europa es bastante importante, pero no así la eficiencia energética. La eficiencia energética todavía nos queda bastante camino por recorrer. En España, como también sabéis, tenemos un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que establece todavía unos objetivos más ambiciosos que los de la Unión Europea. Estamos viendo que establece una reducción de emisiones del 23% en los gases de efecto invernadero, que nos parece poco porque estábamos hablando de Europa de un 40%, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en España las emisiones hasta el año 2005 se incrementaron mucho, en un 50% con respecto a 1990, con lo cual la reducción que vamos a tener es muy, muy importante porque estamos hablando casi de un 70% de reducción respecto de 1990. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima también contempla un porcentaje de renovables del 42%, del cual un 74% será principalmente en la generación de energía, y luego la eficiencia energética, pues un 39,5% de reducción del consumo comparado con el escenario de business as usual. Para hacer todo eso, pues lo que también contempla son más de 240.000 millones de inversiones en renovables, tanto en eficiencia o en la rehabilitación de edificios, que también es un tema que se comentó en la ponencia anterior. Con todo esto lo que vemos es que el camino hacia una economía baja en carbono pasa por la electrificación del consumo. Electrificar un consumo que va a estar basado en unas energías que van a ser renovables y con elemento de la eficiencia energética como clave para disminuir ese consumo energético que estaría en cualquier caso electrificado. Y no es porque sea un representante de una compañía eléctrica, es porque es la única solución que vemos para aumentar la presencia de las renovables en el consumo energético de una forma eficiente e importante. La Unión Europea también está apostando, como probablemente nos comentarán después, pues por una actuación digamos que sea bandera, ¿no? Que sea diferencial con respecto al resto de países y en ese sentido, o de regiones, y en ese sentido pues saben que han lanzado el Pacto Verde Europeo y sobre ese Pacto Verde, bueno, yo creo que podríamos tener otra sesión de hora y media para desgranarlo, pero básicamente se articula en torno a los pilares de la lucha contra el cambio climático, una economía que trabaje para las personas, promover el modo de vida
europeo con igualdad, una Europa más fuerte, un impulso a la democracia y luego el tema de la digitalización. Porque la digitalización también va a suponer un antes y un después en la forma en la que producimos las cosas, cómo las transportamos y cómo usamos la energía. Antes de comenzar la charla estábamos hablando del teletrabajo y cómo podíamos estar en distintos puntos de la geografía o cómo estamos ahora mismo, pues todos conectados, compartiendo estas presentaciones y que esto pues hace unos meses incluso pues que casi hubiera sido imposible de imaginar y hoy en día pues es casi el día a día de todos nosotros, ¿no? Está claro que en este escenario vamos a contribuir de una forma muy efectiva a los objetivos de desarrollo sostenible y a la lucha contra el cambio climático. Básicamente, pues eso, por lo que hablamos, por la integración de la eficiencia energética y de las energías renovables y sobre todo apoyando también el tema de la economía circular. Bueno, en el tema de la transición energética sí me gustaría entrar un poco más en profundidad en 4 aspectos que tienen que ver con el escenario que se nos plantea, que es un poco hablar de las renovables, de la seguridad de suministro, de la flexibilidad y la descentralización. En cuanto a las renovables, de acuerdo con los datos que se manejan para España, los objetivos de electrificación suponen que pasemos de la energía, o sea, de que la electricidad suponga un 42% en la energía final a que suponga un 70% en el año 2050. Ahora mismo estamos en un 22%. Es decir, vamos a multiplicar por 3 veces la presencia de la energía eléctrica en la energía final. Y a su vez, la presencia de las energías renovables en la energía eléctrica pues va a pasar de un 40% que es actualmente a un 100% en 2050. Es decir, tenemos un camino muy importante, muy desafiante que hacer y los materiales, que es un poco la clave de esta sesión, van a ser muy importantes porque vamos a necesitar muchos materiales para desarrollar esta política de incremento de energías renovables y de presencia de la electrificación en el consumo. El segundo tema que quería ver es el tema de la seguridad de suministro. Vemos en el gráfico cómo en el año 2018 el porcentaje de renovables, en el año 2030 el porcentaje de renovables con respecto a 2018 se va a incrementar en un 54%. Y eso lo que va a suponer es un incremento importante de potencia que no va a ser firme y vamos a necesitar una potencia firme en el sistema para responder a cuando las renovables no estén presentes. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que vamos a necesitar capacidad adicional que tendrá que venir de fuentes que sean renovables o que al menos no sean fósiles. Y, por ejemplo, tendremos que tirar, como ya está previsto en el PNIEC, del bombeo o de las baterías, del almacenamiento de energía. También esa evolución que va a haber de la energía renovable lo que nos va a llevar es a una reflexión sobre qué pasa con la energía que no se puede consumir en los momentos en los que se produce, con todo el riesgo de vertidos que se va a tener en el año 2030, y también a que la energía que va a estar producida por las fuentes, digamos, que van a tener que soportar la capacidad firme, no van a tener horas suficientes de funcionamiento, como pueden ver en el gráfico de la derecha, y lo que van a necesitar es algún tipo de costes distintos de los del mercado, o algún tipo de pagos distintos de los del mercado para poder mantener su funcionamiento. Y estoy refiriéndome a pagos de capacidad o algún tipo de compensación de subastas o pago por reserva estratégica que permita tener a esas fuentes firmes de potencia funcionando muy pocas horas al año, pero las necesarias para cubrir el respaldo de las energías renovables. El tercer tema que me gustaría comentar es el de la flexibilidad. Una de las características que tiene la producción de energía eléctrica es que en todo momento tiene que coincidir, tiene que casar la energía con la demanda.
Y lo que vemos en el gráfico de la izquierda es un perfil de la demanda con las dos jorobas habituales del consumo de la mañana y el consumo de la tarde, que ahora se va a enfrentar a una producción de energía que es completamente diferente. Tenemos una energía solar que tiene un pico en el centro de la mañana y una energía eólica o hidráulica que, bueno, afortunadamente como ya hay una potencia instalada muy alta, pues se reparte de una forma más o menos homogénea a lo largo del día, pero que no se puede regular. Entonces necesitamos tener mecanismos que nos permitan enfrentar esa oferta, esa demanda, y que vuelven a pasar también por lo que hablábamos antes del almacenamiento, bombeo, baterías, que permitan reducir esos vertidos. En una gestión de la demanda también va a ser muy importante lo que hagan los consumidores con sus electrodomésticos y con sus vehículos, en la medida en la que van a tener capacidad de almacenamiento en ellos. Y también va a tener que ver con las interconexiones, en cómo nos intercambiamos la energía pues, con los países con los que estamos conectados. En nuestro caso, como saben, Francia, Portugal y Marruecos. Entonces, esa alineación de la demanda con el suministro pues, va a requerir también de muchos materiales para poder trabajar tanto desde la parte del almacenamiento como de la parte del consumidor final en la gestión de la demanda. Y por último, el cuarto de los puntos que quería resaltar es el tema de la descentralización. Hasta ahora estábamos acostumbrados a tener grandes instalaciones de generación centralizadas que daban la energía a todos los consumidores. El problema es que cada vez tenemos más costes fijos en el sistema, como estábamos comentando antes, cada vez las grandes instalaciones funcionan menos horas, y cada vez es más atractivo para los clientes finales instalar sus propias soluciones de generación distribuida, de manera que les permita reducir de alguna manera su dependencia energética, pues desde las microgeneraciones, solares fotovoltaicas, a sus microsistemas de almacenamiento o las bombas de calor, incluso también todos los materiales que tienen que ver con la construcción y que desde el punto de vista de la eficiencia energética van a reducir los consumos de energía de las casas, de las viviendas. Se cree, en el gráfico de la derecha lo tenemos un poco de forma cualitativa, no cuantitativa, como de un consumo básico de referencia, pues un tercio aproximadamente se podría reducir con la mejora de la eficiencia, un tercio se resolvería con una microgeneración local y ya solamente el otro tercio sería necesario tomar la energía de la red, con lo cual, si la red la utilizas cada vez para menos cantidad de energía, los costes fijos cada vez son mayores y el problema se incrementa más, ¿no? Bueno, de todas maneras, este es un camino que va a ser difícil que se desande en este momento. En este punto ya simplemente comentar cuál es la visión que tiene EDP a 2030. EDP basa toda su estrategia en tres pilares que son la descarbonización, la digitalización y la descentralización, un poco en línea con las cosas que hemos estado hablando hasta este momento. Nosotros vamos a tener como grupo más del 90% de la generación renovable en 2030 y vamos a reducir las emisiones específicas en más de un 90% con respecto a 2005. Para 2030 ya no vamos a tener centrales de carbón en funcionamiento. Vamos a instalar más de 4 millones de paneles solares descentralizados en la península ibérica y más de 1 millón de clientes vamos a hacer lo posible para que tengan soluciones de movilidad eléctrica. Y por supuesto también hay que trabajar mucho en las redes para que sean de verdad un poco más inteligentes una vez que van a tener tantas tensiones pues, por parte de la generación descentralizada, de la movilidad eléctrica, de la eficiencia energética, pues para que siempre estén funcionando en las condiciones mejores para que el consumo se produzca de una forma más eficiente. Yolanda, un par de minutos. No, ya acabé. Simplemente daros las gracias y bueno, que cualquier cosa quedo a vuestra disposición para comentarlo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Yolanda. Creo que es una exposición clara de cómo lo ve la parte productora de energía, que siempre hay que, en estas discusiones o en estas charlas, creo que es importante ver la visión de cada uno de nosotros, ¿no? De cada uno de los participantes que tenemos aquí. Pues, sin más, vamos a dar el paso a entrada a Luis Martins,
que es el presidente del clúster Portugal Mineral Resources. Y yo creo que Luis también nos puede, como persona conocedora a fondo del mercado de las materias primas para todas las energías renovables, particularmente el litio, pues Luis, the floor is yours y nos cuentas al respecto. Muchas gracias por tu participación, por supuesto. Muchas gracias a ti, Vicente, y a Confedem por la invitación. Buenos días a todas y a todos. Eu não tenho uma apresentação, me desculpas por isso, e desculpem também por mi portuñol, pero tentaré hacer el mejor posible para que me entiendan. Eu dividiria minha intervenção em duas partes. Uma mais relacionada com o contexto europeu atual, em termos de matérias-primas minerais e a transição para uma economia de baixo carbono. E na segunda parte da intervenção, aproveitaria para vos dar um pouquinho a imagem do que é a atual situação em Portugal. Se estão de acordo. Então, pensando com o contexto europeu, dizer-vos que há quase 12 anos, a Comissão Europeia ha publicado um importante documento, a Iniciativa Matérias Primas, que ha cambiado totalmente, diria eu, o paradigma da altura relativamente aos recursos minerais. Essa iniciativa, esse documento, tinha o principal objetivo de assegurar um suministro seguro à Europa de matérias-primas minerais e baseada em 3 pilares fundamentais. Um pilar externo, lo chamemos assim, através de acordos comerciais com países produtores, dos principais países produtores de matérias-primas minerais. Um pilar doméstico, incrementando a produção em Europa dessas matérias-primas. E, finalmente, o pilar relacionado com os temas da reciclagem e da substituição dos recursos secundários. Então, eu diria que passados quase 12 anos, a iniciativa e os princípios da iniciativa Matérias-Primas se mantêm totalmente atuais, pero a dependência da Europa do exterior ha incrementado nestes 12 anos. Então, el balanço, el equilíbrio entre os 3 pilares não ha sido, durante este tempo, desarrollado de uma forma equilibrada. Significa que el pilar doméstico ha perdido consecutivamente en el desarrollar de los años para el pilar externo. También el pilar de reciclaje ha aumentado su importancia naturalmente, pero no es suficiente todavía hoy para tenermos un consumo interno de materias primas que nos permita concluir que tenemos una menor dependencia del exterior. Y ese es un riesgo económico, claro. Y si hay altura que nos ha demostrado eso, ha sido este periodo que todavía vivimos del COVID, que es la importancia de tenermos cadenas de valor establecidas, como Javier ha acentuado muy bien, cadenas de valor establecidas en Europa que nos permitan no solamente disminuir esa dependencia, pero también acrescentar valor añadido proveniente de esas cadenas de valor. Y eso es muchísimo aplicable y es la agenda europea en el momento de las materias primas minerales, especialmente las que vamos a necesitar para hacer este cambio energético. Pero hay que también no olvidar que la construcción de una cadena de valor de recursos minerales pues tarda tiempo en ser construida de una forma sostenible. No se construye esa cadena en 1, 2, 5 años, demora tiempo, 10 años, 15 años, tal vez más. Y esa es una cosa que muchas veces nuestros políticos y nuestros decisores se olvidan. Entonces hay que pensar lo más rápidamente posible. Decir también que nosotros sabemos los metales y el consumo de esos metales necesarios para esta transición energética se va a incrementar muchísimo en los próximos años. No tenemos dudas sobre eso. Metales como
como el litio, como el níquel, como el cobalto, como el cobre, seguramente que sí. Pero no son solamente esos. Hay que no olvidar que, por ejemplo, en toda la construcción de la infraestructura necesaria para ese cambio energético, vamos a necesitar, por ejemplo, de muchos más áridos que tenemos hoy día. Para construir, por ejemplo, una torre eólica, vamos a necesitar de áridos. Vamos a necesitar también, por ejemplo, de tierras raras para la energía solar. Y por ahí son. Por tanto, hay un conjunto enorme de sustancias minerales que vamos a necesitar para asegurar ese cambio climático. La reciclaje, como he referido anteriormente, sí ha aumentado los últimos años, 10 años especialmente, de una forma importante en Europa, y ese es un factor muy positivo, pero no podemos olvidar que há muchos metales, por ejemplo, como el litio, en que la tasa de reciclaje es muy baja, muy baja. Entonces, eso significa que técnicamente todavía hoy no es posible hacer esa reciclaje y en muchos otros casos no es viable y económicamente lo hacer. No nos podemos olvidar que hay limitaciones todavía en ese tipo de reciclaje y por eso es que varios documentos europeos recientemente publicados, como la Estrategia 2030, un planeta limpio para todos, reconoce de la importancia de la producción de recursos minerales primarios para asegurar esa transición energética. Y eso era lo que les quería decir sobre el contexto europeo. Hablando un poquito de Portugal, pues deciros inicialmente que en los últimos 10, 15 años ha habido una inversión tremenda en Portugal en energías renovables, apoyada por los diferentes gobiernos, muchas veces subsidiada por el Estado, pero no nos podemos olvidar que todavía hoy Portugal, en términos de consumo energético primario, no estoy hablando de consumo eléctrico, que son cosas distintas, en términos de consumo energético primario, estamos dependentes todavía 75% de combustibles fósiles. 75%. Es una cifra ainda muy, muy, muy grande. Quizá demasiado grande. Y deciros que no se cambia esto de un día para otro también. Demora tiempo también a asegurarnos esa transición energética. No va a ser en los próximos 4 o 5 años que vamos a disminuir drásticamente esa dependencia de los hidrocarburos. Entonces, hay que pensar, como decía anteriormente, lo más temprano posible a asegurar esa transición. El gobierno portugués ha apoyado también muchísimo la construcción de cadenas de valor en Portugal, incluso de recursos minerales necesarios para esta transición energética, en especial del litio, porque Portugal, como vosotros conocen, tiene importantes recursos en litio. Nosotros tenemos algunos proyectos bastante avanzados, especialmente en el noroeste de Portugal. Tenemos una de las mayores empresas mundiales de minería, que es Fortescue, una australiana, que es el 4º mayor productor de hierro en el mundo, que ha elegido Portugal y el litio para diversificar sus inversiones. Entonces, Fortescue ha llegado aquí a Portugal a 2 años, ha pedido cerca de 40 y picos permisos de investigación para empezar su actividad. Ha reducido, entre tanto, ese número para cerca de 30, siguen muy interesados, pero eso me trae a un otro problema que hoy que estamos teniendo en Portugal. Es la falta o la demora de la decisión del gobierno en términos de atribución de licencias mineras, en términos de licencias de pesquisa de recursos minerales, pues como vos decía, Fortescue que está esperando hace 2 años y todavía no tiene ningún permiso para trabajar. Ese es un ejemplo que nos preocupa muchísimo de la demora de la decisión. Y en este sector, como vosotros saben, tenemos que aprovechar las ventanas de oportunidad.
Es una inversión siempre cuando pensamos un proyecto de pesquisa o un proyecto minero, hay siempre un riesgo muy grande en términos de inversión. Si adherimos a ese riesgo una demora o una no decisión por demasiado tiempo, pues los inversores van a desistir seguramente de hacer esa inversión. Y ese es un problema que tenemos llamado la atención del gobierno consecutivamente, pero seguimos esperando por decisiones que son muy importantes. El lunes ha sido firmados cerca de 16 contratos nuevos de investigación y de concesiones mineras, pero hay una lista muy grande ainda de empresas que están esperando por su decisión. Cumulativamente a este problema, el gobierno tiene intenciones de aprobar una nueva ley de minas y una nueva ley de canteras que va, si las intenciones se confirman, nos traer problemas adicionales porque se quiere hacer una dependencia de la decisión de la atribución de derechos mineros de los ayuntamientos. Y eso es una cosa que nos va a retrasar y nos causar muchísimos problemas. También habemos contestado muchísimo con el gobierno esa intención. Todavía no hay una decisión final, pero vamos a ver lo que va a suceder. Y si eso va adelante, pues nos va a traer más problemas al sector. Como Yolanda acaba de referir, nosotros pensamos que para asegurar un suministro pues sostenible y sustentable en el tiempo en términos energéticos, es necesario diversificar la fuente de ese tipo de energías. Entonces, eso será seguramente el secreto del suceso del suministro sostenible y sustentable en el tiempo. Y en Portugal, como referí anteriormente, hemos hecho algo como eso, no olvidando los combustibles fósiles, pues incrementado la importancia de las renovables, y ahí seguramente, como los otros colegas han referido anteriormente, los recursos minerales necesarios para asegurar esa transición van a tener un papel fundamental, y la construcción de cadenas de valor en Portugal y en Europa de esos mismos recursos serán fundamentales para diversificarnos un poquito más ese suministro y asimismo asegurarnos una seguridad de suministro. Y finalmente, en términos de digitalización, que es una faceta importante y un desafío que tenemos hoy en día para nuestras empresas, que seguramente que va a ser muy incrementada en términos de importancia en las próximas políticas europeas, en los próximos 7 u 8 años. Horizonte Europa, entre 2021 y 2027, el próximo programa de investigación de la Unión Europea va a tener un peso muy importante y va a tener muchos incrementos en términos de la digitalización de nuestra industria, en términos de la capacidad de las empresas lo hacer. Y vos dar una cifra interesante de un estudio reciente que 2 centros de investigación nuestros asociados concluyeron en el subsector de rocas ornamentales, y concluyeron que por cada euro invertido en la digitalización de las empresas, tú vas a generar en 5 años una media de incremento de 7,29 euros al final de 5 años. Es una cifra muy interesante. Multiplicas al final de 5 años más de 7 veces tu inversión en términos de exportaciones. Y esa es una cifra que tenemos que tener en cuenta. Y finalmente, ya para terminar, vamos a hablar también que todas las personas, pienso yo, en Europa reconocen la importancia
de los recursos minerales necesarios para ese tipo de transición. Mas, al mismo tiempo, asistimos hoy en día en Europa, incluso en Portugal y en España, a una contestación social a ese tipo de proyectos que es única, que me recuerdo en el tiempo. En Cáceres, por ejemplo, al noroeste de Portugal, tenemos esa contestación más radicalizada do que nunca. ¿Cómo resolvemos este problema? Yo no tengo soluciones. Es un problema seguramente que envolve todos los actores, no son solamente las empresas que tienen que contribuir para su resolución, son también los gobiernos y políticas de buena gobernanza son fundamentales para eso. La comunicación y las estrategias de comunicación seguramente que serán muy importantes en ese tipo de resolución de ese tipo de problemas, pero es un desafío, es un reto que enfrentamos hoy en día en la minería mundial, esa contestación social, pues hacer con que las personas entiendan la importancia de los proyectos y de los construir en nuestras regiones, en nuestros países, en nuestro continente europeo. No es una tarea fácil, pero terminaría con ese desafío. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por tu intervención. Yo creo que es un planteamiento claro de nuestros vecinos, siempre tan bien considerados. Y además es que es un tema que siempre comento tanto en público como en privado, siempre comento que España debería mirarse en bastantes aspectos, sobre todo en el tema de las materias primas, aunque también haya todo el problema que dices del acceso a los recursos, pero todavía nos falta un poco en esa línea. Por ejemplo, el Servicio Geológico portugués y demás, pues el Servicio Geológico español, el IGME, del que luego Roberto nos va a hablar también de su papel aquí, pues en Portugal creo que está todavía más considerado desde el punto de vista oficial, ¿no? Y aquí nos falta un poquitín ese peso. Bueno, sin más, voy a dar entrada ahora a Corina Herbstreit. Corina ya hemos comentado que va a hacer su presentación en inglés. Las presentaciones todas se van a colgar en la web de Confeden y los links también para visualizar la grabación de las mesas redondas. Vamos a colocar también los links para que la gente que no haya podido verlo pues pueda asistir a ello de nuevo. Corina es la directora general de Euromines. Euromines es la Asociación Europea de Empresas Mineras y productoras de materias primas minerales, tanto metálicos como industriales. Y creo que ella, pues, la visión que tiene de lo que pasa en Europa y todo el lobby que se está haciendo en Bruselas, tiene una visión perfectamente clara. Las preguntas que le podáis hacer a ella se las trasladaré en inglés sin mayor problema. So, Corina, the floor is yours. Thank you for coming, and we are listening to you carefully. Thank you. Thank you very much, Vicente. Thank you very much to everybody. I hope you can hear me and see me well. I will, in light of the timing, will try to be very concise, and I also do not want to repeat anything that, for example, Javier Targeta has already said. So what I'm going to concentrate on is the European Brussels perspective, and particularly also the primary raw material production, and what the perspectives are in light of developments on the one hand, but also in terms of development of legislative proposals in the EU at the moment. So what we're all faced with, of course, particularly in these times, is that the economic outlook is not necessarily very predictable at the moment. But when we look on the longer term, I think it is quite clear what Mr. Targeta already had highlighted. The growth and aging world population, the aspirations of standard of living, as well as the requirements for higher environmental and climate protection, will drive the need and the demand for raw materials
for metals in particular in light of some of the energy changes, but also I think in terms of other materials due to the sheer population growth. You have seen some of these slides, so I will not deal with that, but the important thing here is that for the industrial value chains in Europe and what the Commission now calls ecosystems of industrial mash, so to speak, we need very attractive economic, administrative and social conditions. And at the moment, of course, these are not the case, but we are looking long-term, 2030, 2050, and we need to plan for the future. And this also means that we need some sort of security, reliability and consistency. And what a lot of the sectors at the moment are confronted with is that the Green Deal and its host of legislation that is in the pipeline does not actually increase that sort of sense of security. There is a complete, clear strategic focus by some of the Commission representatives on maintaining value-adding production in Europe and also making the Commission and the EU really focusing on resilience of the EU economy and that also of the industrial production. And I think this is a very important point. It is a word that is continuously used in the context of the policy discussions here in Brussels at the moment. Now, for the metals and minerals value chain, there are a couple of critical challenges. First of all, this transition to the low carbon and fossil-free sustainable Europe that we already heard in the previous presentations, but also to provide sufficient materials that many of them have actually been identified now as critical for the EU and its transition to the low carbon economy. And that means there is a lot of materials required, and not just the critical ones, but also the base metals that are required for any sort of infrastructure that we're building. And so we need to see whether we can ensure that sort of supply to make the EU transition actually resilient to any sort of disruption of supply chains, production chains, and shortages of particular materials. So this is one of the challenges that we have. So actually supplying this material from EU sources if possible and wherever possible, and then on top of that, do it in a very sustainable way. So this leads me to the point that here the raw material sector really has to work on these three key issues. So sustainability, to be defined currently by various quarters of the Commission, either in form of adopting some sort of sustainability principles for the raw material sector, or also trying to establish the sustainable finance regime. So there's a lot of work going on in that area. And then there's economic resilience, which really clearly says we need to decrease the import dependency. We need to ensure a baseload supply from EU sources. And then there is also, of course, the technological leadership, which the industry has been working on very much. And that is looking at new technologies, adapting the new technologies that are arising, and really having a very good scientific and technical dialogue with all the players in order to really make sure that we're not getting sort of from one problem into the next just because we haven't really looked at the potential consequences of what we're doing. So this is important. Let me say a few words about some sort of buzzwords that are currently being used very much in the EU, and that is in the context of the sustainable finance. We've been continuously talking last year about greening off and greening by. And of course, when you look at the greening off, the sector is working very hard by looking at alternative electricity generation, by switching to renewable sources, by actually electrifying its own operations, removing certain old technologies with new ones, and trying to increase the efficiencies and the recovery rates per unit of energy used, and so on. There is a lot of things happening in the sector which would indicate that the sector has taken this challenge to its heart and is working on this very much so. But then there's also the greening by, which was already in some way mentioned earlier. And that is, we're looking at how can we possibly
help the whole of the EU economy, and some of this was already mentioned earlier. So we're looking at various strategic value chains, such as the generation of renewable energies. And here we have quite a number of currently being technologies being developed and used, but there might also be new ones in the pipeline that we need to assess whether we need to provide different materials for these. And the latest discussions, of course, are on energy storage. We're having now major discussions on batteries, but also on permanent magnets. And we're looking at the needed requirements for this sort of new strategic value chain for the EU economy, providing then the right sort of energy for the downstream industries and for the society in general. And then we also heard already early, there is all the questions about e-mobility, electric vehicles and public transportation, electrified with renewables and being able to replace the existing fuel-driven transportation media. Here's a chart that I don't have to further explain. I think many of you have seen something like that. It just shows the increase expected in certain applications. Now, what I would like to highlight is the EU has published a communication on the new industrial strategy. I think it was in March this year. And it clearly recognized the possibility of the European raw material sector to supply sustainable raw materials of critical, strategic, but certainly also the base metals that we require for the infrastructure and some of the other electrification and mobility issues. So here we have an industrial strategy that recognizes the importance. However, we are struggling a little bit with the discussions with other parts of the Commission, where there is quick debates about redirecting the financial investments in the EU to only specific sectors that are considered to be sectors of the future and strategic for the EU. And this is a little bit unfortunate at the moment because they have, due to the complication of the raw material sector, left the sector out and are going to deal with it only in the second half of the year. And I just wanted to highlight that whilst it is understood that, of course, major investments are required in new technologies and the change, we cannot leave behind the base industries and the primary industries and the recycling industries by not giving them access to funding and financing, because otherwise they will just not exist anymore in the future. They will relocate if possible. And what we have gained as Europe is simply a delocalization of the production of our first input materials, which are then not going to show how sustainable our own production will be, because it all starts there. And unfortunately, at the moment, the Commission is not taking into account some of these older established sectors and is looking way away from the issues of competitiveness in this case. And so I really believe that this needs to be readdressed, and that the investments that primary sectors and base metal sectors are making should be recognized as a major contribution to this low carbon transition that we're all aiming for. So here, I think we need to understand what is required, and we need to put this forward to the Commission, and we need to also have a constructive dialogue with some of the member states who maybe are not so industry intensive and therefore are not worried so much about it. So this point really needs to be strongly put forward. And only then will we be able, actually along the whole value chain, to be really leaders in this sort of sustainability that we're trying to achieve. So we think we need to make finances investments available to all, because there's a lot of modernization going on, and we cannot just limit it to those that are particularly fancy or modern at the moment. We need to further integrate research, development and innovation across the whole value chain, but also into the sustainability reporting.
There's definitely a gap at the moment. We need to keep our investment system flexible and if we have suddenly stars on the horizon coming from the original classical industries, they deserve a good support as well. We need to maybe develop a little bit more transparency in the industry to show what we are doing and why we consider ourselves to be sustainable. And yes, I think we should also work along the value chains in a more comprehensive way and a more constructive way to actually tackle some of the issues that in a simple special sector you cannot resolve. I had some very good examples listening to some researchers that have found synergies between sectors that we were actually not thinking of in the first place. And that sort of thinking and that sort of research needs to be encouraged. And I can only report that the European Commission has currently launched a consultation on the future of the EIP for raw materials, and input from all sides is wanted and would be needed to ensure that we can manage these sustainable value chains for the future. So this would be my short contribution. I would like to thank you very much for the invitation and listening to me. Thank you. Okay, thank you very much, Corina, for your presentation. I think it's one of the cores of this webinar, because although we are going to listen to the Spanish National Plan of Integrated of Energy and Climate, we have to be careful with what is going on in Brussels. Voy a hacer dos preguntas antes y luego directamente a Corina, y luego voy a permitir primero que los propios ponentes se pregunten entre ellos o por lo menos inicien una primera conversación, pero sí quiero hacerle a Corina dos preguntas. I want to ask you, Corina, two things before you start to talk between yourself in the round table. You talk about the sustainable finance and the taxonomy. How do you think it is going to modify the investment plan of the Commission into the raw materials industry? Well, I think the current work that has been carried out is assessing some 80 odd sectors and have identified criteria for these and sort of thresholds for as of when in these sectors companies are considered or should be considered sustainable. Now, my understanding is that the Commission has just launched the call for exports for the sustainable finance platform, which is supposed to start working in September. And one of its first tasks is actually to catch up with what they didn't manage to do in the last report, and that is look at the raw materials sector. I believe that we will have to present the sector as such, because there's a lot of misunderstandings and misapprehensions. And I think we need to also help to the potential investors in the future to really make a distinction between what could be considered a sustainable enterprise and what not. And I think we will probably manage to do so, but it will take us probably this second half of this year and beginning next year to conclude on that and then have it integrated into the revised strategy on sustainable finance that the Commission is currently drafting. Yeah, and in line with this, do you think that the Commission, or do you think is going to do something that will the Commission say something to the member states to facilitate the access to resources, in particular to the critical material, to the critical or not? My understanding is that the Commission is currently working on a document, on a communication of a strategy on critical raw materials. I have not seen any drafts at this stage, but I was told that this is expected for the end of the summer, maybe September. At the moment, things are sometimes a little bit delayed.
The strategy is going to be published together with the last review of the critical raw materials. So we're going to get a new list. And with this new list, we will then see the strategy. And I expect the Commission to have two key avenues that they're going to follow. One is access of raw materials, primary and secondary, from European sources in this area. And the second avenue will be to have negotiations with non-EU countries who have eventually resources of these critical raw materials. So I think that's going to be the two main avenues, of course. Yeah, there's at least some good news in terms of the new list of the critical raw materials, and let's see what they say. Yeah. Okay, so yo pediría ahora a los otros miembros de la mesa, Javier, Luis, Yolanda, si tenéis preguntas entre vosotros, ¿qué preguntas os haríais unos a otros? Pues de alguna manera para aclarar alguna duda que tengáis o para plantear alguna idea que pueda surgir de esta primera línea. Tenemos unos 5 o 10 minutos para hablar de esto y dejar también si hay alguna pregunta por parte de los oyentes. Gracias, Vicente. Me gustaría comentar algo con Corina. Corina, thanks very much for your presentation. It's been a very comprehensive and a very illustrative one, which I fully share. And in line with that, I hope that you're aware of a... Sorry, you might not be, probably you couldn't hear me well. Now you can, right? It's okay. Okay. Yeah. I was saying that I fully share all what you've been presenting today. And in line with what you said, I am sure that you know about this move of Eurometaux together with some member of the Parliament, of the European Parliament, approaching 4 commissioners of the Commission to strengthen the advocacy for the use of European raw materials in line of all the movements that are being promoted by the Commission. Of course, the Green Deal, climate change, everything. And specifically, in recent days, there have been sent letters by the member of the Parliament, the Greek member of the Parliament, Mrs. Anna Michel Asimakopoulou. I must read that last name because it's really long and difficult to pronounce. But I think it's a very, very strong letter that, in my opinion, the commissioners won't be able not to look at and not to consider very seriously, because I think it's about the time to make it happen. And of course, this has a lot to do with what you and Vicente raised regarding the taxonomy. Yep. Thank you. Yes, I was aware of this initiative, and let me also tell you that we have equally sent requests for specific meetings with some commissioners on the incompatibility of the industrial policy on the one side and the sustainable finance one on the other. And we have politely asked how the hell they think this would work. Right. If it is incompatible, it cannot work. Oh, thank you. Any Sure, other? thank you. Yeah, I would like to raise another question. Well, it really is an auto question because it's for all of us. How are you facing innovation from your different point of views regarding new materials? Because for example, from our point of view, we are pushing quite hard innovation in storage, for example. But I don't know whether your different areas are working in this path of promoting new activities and new developments in the area of innovation, not only producing the raw material, selling it and distribute it,
are also look for new applications or encourage new startups or whatever in that sense. Yeah. Okay, well, I can say that, of course, the EU established some years ago what they called the European Technology Platforms and the public-private partnerships, which were supposed to complement the activities ongoing at national level. And for some of them, I mean, it's whether the steel platform, the chemicals platform, the ETP, SMR, sustainable mineral resources, all of these have a wide range of partners and players. So ranging from academics to industry, research institutions, everything in there, and very often across the value chain. So for example, for the metals, Euromines and Eurometaux and others are sitting in the ETP SMR and are working together on such projects. Now, one has to say one thing, and that is whenever there is a challenge for the whole industry or for a segment of the industry, where partners can find a common goal and it really addresses what the Commission calls these sort of horizontal social issues, like climate change, like CO2 reduction, etc., etc., it is much easier to find cooperation and to find EU funding and to develop successful projects. When it comes to very specific material applications, the company that has the idea or the university that has the idea, of course, would like to patent this. And of course, would like to have the first dip in the market. And therefore is very often not going for EU funding. Because in the EU funding, they have to make it available to everybody afterwards. And that is correct, but at the same time, this research for new applications, new materials, you will not find very often in the EU projects when you look through their region. And it's simply because of the competitive economic potential of these that companies prefer to do that on their own or with very limited partners. But there's a lot going on. No sé si Javier o... ¿Alguna otra pregunta, Javier o Luis? Para Corina, bueno, quería simplemente hacer el comentario que en la presentación no mencioné del todo. Es realmente impresionante el ahorro en emisiones de CO2 que se obtienen, y esto liga también con la pregunta de Yolanda en cuanto a innovación. Yo creo que en la industria de los metales hay una gran innovación concentrada en dos aspectos. Uno, en el reciclaje de los mismos, y el reciclaje tiene varias fases como natural: la recolección, el pretratamiento y la obtención de los metales por la vía secundaria, toda esa cadena sustituyendo evidentemente al uso primario, ¿no? o a la producción primaria, y que la complementa, como hemos mencionado también. Pero, como decía, en el caso de los metales, la eficiencia energética, o mejor dicho, en la energética, pero también de forma final en la emisión de CO2 es impresionante. Tengo varios metales, el aluminio reciclado ahorra el CO2, ahorra el 92% del CO2 respecto a la producción primaria, el cobre el 65%. El acero el 58%, el níquel el 90%, el zinc 76%, el plomo el 99%, el estaño el 99%. Y en todo esto, Europa está más desarrollada que la media mundial con mucha diferencia. Y luego también quería decir otra cosa en el caso de España y en la producción de metales en cuanto a la eficiencia y en cuanto a la eficiencia de CO2 en concreto. Y es que si se acepta que la eficiencia de CO2 puede ser una combinación de la eficiencia energética del que la produce con el grado de cuota de renovable en el país en cuestión, en España tenemos una generación a partir de renovables que es del 40% de la generación total, frente a la media europea que es el 30%. Por tanto, antes decía,
desde luego merece más la pena producir metales en Europa, tanto de forma primaria como secundaria. Y dentro de Europa, ya que estamos en una conferencia española, y perdón Corina por hablar de España de forma preferente en este caso, como digo, todavía más porque la dependencia o la cuota de generación a partir de energías de fuentes renovables en España es aún superior a la media europea, 40 frente a 30. Muy bien. Javier, la verdad es que los comentarios estos son importantes a la hora de tenerlos en cuenta y sobre todo transmitirlos al gobierno y a las autoridades competentes, porque yo creo que también hay una falta de sensibilidad en algunos de los casos todavía. Espero que esto se vaya modificando poco a poco. Y tengo una pregunta que hacen desde la mesa, desde los oyentes, para Corina. Corina, I think you can read it also in the chat. How to link critical raw materials and taxonomy with the legal requirements under the IED directive and the implementation of VAT conclusions documents, mainly in ferrous and non-ferrous metal industries. This is the question from the audience. Yeah. In my view, that is the left hand and the right hand not knowing what they're doing. Maybe on purpose. Maybe on purpose. Oh, maybe on purpose. No, I think not even on purpose. I think they just don't know what they do. Yeah. I think the best that the industry could do is, first of all, identify very clearly where the BAT conclusions under the IED directive have actually made the processing and the access of critical materials impossible or extremely difficult. I think that is the first one. And that might be a job that the industry can actually do reasonably well, because they can say, you know, for example, the additional processing of byproduct materials that we have in the ores and concentrates is not possible because certain emission limit values of the BAT are prohibitive to doing this. So I think there are really, this is something that is for technical people. They can really draft the whole thing and can say, because you said this, we can't do that. So that's reasonably easy. Now with the taxonomy, that's a completely different animal, and it is very difficult to actually make the link between the two, except that you can very clearly say, if we are not being given access to funding and investments, then there is no way companies are going to investigate and to invest in new facilities or additional processes and furnaces to actually do this. And of course, you could say, okay, fine, so a company that has a BAT permit should be able to be sustainable under the taxonomy. And that has been a discussion that we've had. We have said, why is it not that legal compliance is sufficient in Europe to justify the label sustainable? But yeah, I think the biggest problem is that the Commission was looking at new technologies and was also, to be honest, lobbied by certain sectors that are now at the moment short of funds and support, and we're looking for a way to channel the investments. And so this sort of debate, I don't think actually happened very much last year. At least I have not seen it, but I don't know, maybe Javier Targueta, maybe you know something about it in more detail. Not really, Corina. I think we've been internally debating what you said, the compatibility or incompatibility of both policies, and the reason why this big sector that Europe very badly needs, and needs not only for the
not only for the moves that we were talking about regarding the transition to renewable energy and new appliances and new uses of energy, or the micro distribution, like Yolanda was mentioning in her presentation, but also just by having a look at the social component of it. And in recent conferences, I've just used the example that a company like ours, Atlantic Copper, has 600 suppliers, supplying companies only in Andalusia. So this is absolutely tremendous. This is a huge spread out of the economic tissue, of the economic network of a country, of a region like Europe. And all these factors must be taken into consideration at the time of establishing a taxonomy, for example, or any other way to foster a given sector. Yeah, I see another comment on the fact that everything is focused on CO2. Well, yes and no. I would agree with the impression that at the moment the debate is really about CO2 mostly, and one gets the impression that everything is just really climate change driven. But I have to say, in the taxonomy, there are 6 criteria, and the delegated act that we're going to see by the end of the summer is only dealing with the 2 climate change related ones, and the other 4 are still to follow. And it is part of the platform also to address these other issues. And I expect that we will see, as a result, let's say in 12 months, a revised report of the technical expert group that had written the first taxonomy report. Estamos So, terminando ya, aviso. No, espera, estoy terminando. ¿Nos vamos al despacho de Guillermo? Venga, a ver, no, si le queda 5 minutos y subo. Por Le favor, decía Guillermo. Por los micrófonos. Well, I think it was a very good answer from the aspect on the taxonomy and the worried we are about the circumstances of also for the new expert group that is going to start on September, because in the papers for the call, I don't see anything in particular related to raw materials. If anything, again, it's just the industry. So the review is not particular for the raw materials only. It's just for everything again. So let's see what happens. If it is going to have time to modify something in FISMA from September to December, because the delegate act should be before the end of the year. Vicente, si me permites, yo querría hacerle una pregunta a Yolanda, si hay tiempo. Sí, sin problema. Yolanda, ¿cómo ves tú tres preguntas de corte tecnológico, digamos? ¿Cómo ves tú de cerca o de lejos, uno, el almacenamiento masivo de energía eléctrica, por un lado? 2, la utilización de hidrógeno como combustible. Y tenía una tercera que se me ha olvidado, pero seguro que mientras contestas me acuerdo de hacértela también. Por orden, el almacenamiento masivo lejos y el de hidrógeno más lejos. Pero sí es verdad que nosotros ahora tenemos la presidencia de la plataforma española de almacenamiento, la llevamos desde EDP. Corina antes hablaba de las plataformas europeas y el reflejo en España de la de almacenamiento la hemos lanzado el año pasado. Y la verdad es que hay muchísimos proyectos en España de almacenamiento. Lo que pasa es que ninguna de las tecnologías es madura para gran escala. O sea, tenemos baterías de litio y almacenar muchas baterías de litio para crear más capacidad. Tenemos las de plomo de toda la vida en su segunda generación, que pueden ser una solución. Pero digamos que todavía no hemos encontrado y se están desarrollando, ya digo, muchos proyectos ahora mismo por parte
emprendedores privados, de empresas eléctricas, yo creo que son plataformas muy colaborativas las que están trabajando en almacenamiento, porque hay muchos intereses de muchas partes involucrados, pues desde los materiales que habláis desde vuestro punto de vista, desde el nuestro del almacenamiento, desde los productores de la propia batería, que van a tener mercado no solo industrial, sino también doméstico. Y yo creo que se está moviendo mucho, pero es un camino que no es para mañana. O sea, el almacenamiento de grandes cantidades de energía, nosotros lo vemos en un horizonte un poco más largo, de aproximadamente 10 años, estamos hablando de 2030. Y el hidrógeno, también estamos todos ahora descubriendo el hidrógeno, porque sabéis que el hidrógeno estuvo aparcado en el archivo de la innovación durante un tiempo, no había nadie que hablara del hidrógeno, nadie hacía proyectos. Pero yo creo que ahora el hidrógeno tiene un camino, sobre todo lo que comenté también en la presentación, para los transportes de materiales pesados, para la navegación, para la siderurgia, para el cemento, o sea, para aquellos procesos que intrínsecamente tienen la producción de CO2, no porque consuman combustibles fósiles, sino porque el tratamiento del material produce CO2. ¿Cómo hacer eso para que en vez de producir CO2 pues produzca otros gases y que no entren en competencia con todas las estrategias de cambio climático? Y luego también está teniendo un impulso muy importante el hidrógeno por parte de las compañías, digamos, petroleras o energéticas tradicionales, porque evidentemente el 50% de reducción de emisiones en 2030 es pasado mañana. Y solo con eliminar los combustibles fósiles de la generación eléctrica no vamos a llegar. O sea, nosotros llegaremos, con eso llegas a un 30% aproximadamente, no al 50%. Entonces, ya empiezan todos los sectores a tener una presión importante, porque ya en algún momento vas a tener que dejar de usar el gas como combustible, el gas metano. Entonces, el hidrógeno es una alternativa, por supuesto, a todas esas cosas. No sé cuál sería la tercera pregunta. Sí, ya me he acordado. Es la captura, ¿cómo ves la captura y el almacenamiento del CO2? Lo mismo que las anteriores, ¿cómo de lejos o de cerca? La captura y el almacenamiento ahora mismo, por lo menos desde nuestro punto de vista, está fuera del horizonte. Infinitamente lejos. Está fuera del horizonte. ¿Y por culpa más del almacenamiento que de la captura? No, yo creo que es más por culpa de o sea, desde luego yo la parte que conozco, que es la de la captura, desde luego la captura es un problema importante de rendimiento en las instalaciones. En la captura lo que lleva, y después todo lo que tienes que hacer para transportar el gas una vez capturado, tiene un consumo energético tan alto que te reduce muchísimo el rendimiento de las instalaciones. Entonces, hoy en día que ya tienes unas solares y unas eólicas que son competitivas, añadir un coste adicional a una producción de energía con un combustible fósil ya no están en mercado, pero es que te lo sacan más del mercado. O sea, es que las horas de funcionamiento, que también es otro tema que comenté, que puede tener ahora un ciclo combinado de gas natural, se va a quedar en 1.000-1.500 horas al año. Si además a esas horas le metes un sobrecoste por una captura de CO2, es que ya no... O sea, desde luego no sale ningún número, ¿no? No salen los números. De hecho, también la Unión Europea pues, ha dejado de apoyar este tipo de proyectos por falta de iniciativa, porque yo creo que no hay proyectos. Muchas gracias por las tres preguntas, por las tres contestaciones muy doctas. Bueno, vamos cerrando ya. Vicente, si me permites muy breve hablar algo del hidrógeno, porque el gobierno portugués se prepara para aprobar una nueva estrategia para el hidrógeno. Como Yolanda ha referido, es una alternativa importante, claro, pero ese mismo plano estratégico reconoce las limitaciones en términos temporales, significa que no es para mañana, que estamos lejos, y si todo ocurrir bien, el hidrógeno será responsable por 5%, solamente 5% del suministro para consumo energético en Portugal. Entonces, eso es una limitación importante. Y aprovechar también para concordar totalmente con Yolanda que en este momento, y pese embora todo el esfuerzo en inversiones que la Unión Europea y la Comisión Europea ha incrementado en los últimos años en la captura y almacenamiento de CO2, la cuestión para mí es simple. En este momento
desde el punto de vista empresarial no es un proyecto viable económicamente. Y punto. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Y siempre comentar un par de notas para terminar. El hidrógeno está claro, pero el hidrógeno tiene que ser verde. Y por lo tanto, pues el sacar hidrógeno verde no es tan sencillo, eso por un lado. Y luego, respecto al tema de almacenamiento, comentar a todos, tanto a vosotros como a los oyentes, a los asistentes, que por la tarde, la mesa redonda de por la tarde, precisamente va en la línea del almacenamiento. Y ahí tendremos, entre otros, a Luis Santos Moro, que es también de EDP, y él nos puede hablar con bastante profundidad y detalle del tema de almacenamiento masivo de energía. Pues nada más, muchísimas gracias a todos. Se ha grabado, excepto la parte de Javier Targueta, que la grabaremos a posteriori para añadirla, y pondremos el link en la web de Confedec. Y lo mismo las presentaciones, Javier, si me haces llegar, y Yolanda, me las hacéis llegar, las pondremos en la web de Confedec para que la gente pueda bajarlas. Muchísimas gracias. Hacemos una pequeña parada de unos 10 minutillos o 5 minutos hasta la siguiente mesa redonda, que va a ser centrada sobre el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en España. Y creo que el tema pues sigue subiendo de interés. Muchas gracias a todos. Gracias. Thank you, Buenos días. Corina. Gracias. Y a todos. Gracias. Thank you, Corina, for your Gracias. participation. Gracias. Thank you, Luis. Bye.